Juan capítulo 1, hermano. Vamos a comenzar hoy en Juan capítulo 1. Y Dios sabe más que nadie cuándo estaremos terminando el libro de Juan. Hermano, si usted ha leído alguna vez los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, el evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, hay una gran diferencia, hermano, entre el evangelio de Juan y los otros 3. El inicio de este evangelio, que es un registro biográfico, se centra en lo que es central, valga la redundancia, en nuestra fe. Juan quiere, hermano, no solamente que en nuestra fe nosotros nos remontemos al Cristo histórico, al Cristo que toda la gente pudo ver y conocer, sino quiere que nosotros pongamos nuestra mirada aún más allá, en Jesucristo, en los tiempos del principio de toda la creación. No que observemos a Jesús solamente como el supuesto hijo de un carpintero en la ciudad de Nazaret, no solamente como Dios distinto en persona, sino como Dios, distinto en persona, pero igual en esencia. La diferencia del libro de Juan, hermano, con los otros evangelios, con Mateo, Marcos y Lucas, es que Juan no pretende, hermano, hacernos un recorrido lineal de la vida de Jesús, sino que más bien pretende él guardar y prestar atención a siete milagros y 7 declaraciones de Cristo en base al yo soy, que él va a usar para mencionarnos al Cristo que quiere dar a conocer. Juan, a diferencia de los demás evangelios, no quiere presentar solo a Jesús como el Mesías que había de venir a los judíos, como por ejemplo Mateo enfoca su evangelio. No solamente quiere hablar de un siervo que sufre pero que está activo por la salvación de los hombres, como Marcos escribió también a su audiencia romana, ni tampoco Juan solo quiere presentar a Jesús como el modelo ideal para la humanidad y de la humanidad como lo presenta principalmente el evangelio de Lucas. Juan nos muestra que en Jesucristo Dios se reveló a sí mismo y Él es la única respuesta para todas las necesidades de la humanidad. El mensaje es claro, es maravilloso en el Evangelio de Juan, y es que Dios, hermano, nos va a invitar en el Evangelio de Juan, en la palabra de Él mismo, a creer en Cristo para nuestra salvación. Porque cuando creemos en Él, hermano, recibimos luz, recibimos vida, recibimos verdad, recibimos amor, los dones y regalos más grandes que nosotros pudiésemos experimentar. Entonces, hermano, en esta larga travesía, yo le animo, hermano, a tomar muy en serio cada cosa que se va a hablar aquí sobre quién es Jesús, que nos presenta el libro de Juan. Y vea conmigo, hermano, los primeros 3 versículos del libro de Juan. Dice ahí la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra, hermano, que se usa aquí para hablar de Jesús es verbo. Y aquí vale un poco la pena mencionar, hermano, que en el idioma original, como decía nuestro hermano Ricardo, ese llamado texto recibido, en el idioma original la palabra en griego que se usó, hermano, es la palabra logos para describir a Jesús. Quizás eso no le dice mucho a usted y está bien, pero quiero explicar por qué Juan usa precisamente esta palabra. Y es porque, hermano, Juan está escribiendo un evangelio, le está escribiendo la vida de Jesús para que todo el mundo crea en él, para que todo el mundo, sin excepción. Y a pesar de que la audiencia principal son judíos, el mundo en ese entonces era mayormente influenciado por la cultura griega. Hermano, ¿sabe que en aquellos años había un movimiento filosófico griego que describía al ser sobrenatural, la mente que gobernaba todo el universo, como logos? Cuando ellos se referían a la mente, al ser que estaba detrás de todo lo que nosotros conocemos, ellos decían el logos, que significaba la palabra. Y para el judío, hablar de la palabra de Dios o el verbo, el logos de Dios, era hablar sobre la autoexpresión de Dios a la humanidad. Significa la revelación de sí mismo a nosotros. Por eso, hermano, este término que usa el apóstol Juan no es un término escrito al azar. Que la palabra nos diga que Jesús es el verbo
o también puede ser la palabra, sino es un término, hermano, que satisface todo tipo de pensamiento religioso y racional que la humanidad tuviese de Dios, porque solo Jesucristo puede llenar esa precisa necesidad. Jesús es el todo y en todo dice también la palabra. Y nosotros, hermanos, los seres humanos, no podemos describir la deidad de nuestro Señor Jesucristo con un mensaje tan claro como lo hizo el apóstol Juan acá. Si usted ve el versículo 1 y el versículo 2 dice, el verbo era Dios, y luego dice, el verbo era con Dios. Y está describiendo precisamente, hermano, la deidad del Señor Jesucristo, de manera muy simple, de manera que cualquiera puede entender lo que está diciendo, aunque nuestra mente finita no logre entender la infinitud de nuestro Dios. Por eso, hermano, cualquier persona que diga creer en Cristo, pero que no confirme que Él es Dios en la carne, está desafiando abiertamente el lenguaje de la Escritura que Dios dejó. Porque aquí, hermano, la cosa es bastante clara. Cómo nosotros podemos entender quién es Jesús. Y a pesar que está hablando de su deidad, no es el propósito simplemente hablarnos de su deidad, lo va a hablar en muchas partes de la Escritura. Pero ahora precisamente, bueno, del libro de Juan, pero ahora precisamente lo está enfocando como el creador de todo lo que nosotros conocemos. En el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y la gran idea de este pasaje, hermano, es que Jesús no es sino esa palabra creadora, la razón que sostiene al mundo, por eso Él ha venido en forma humana y corporal. Porque así, hermano, como sus palabras revelan su corazón, revelan su mente, la palabra de Dios o el verbo de Dios, hablando de Cristo, revela el corazón y la mente de ese mismo Dios. De hecho, hermanos, se nos dice que Jesús es la palabra. Y si usted dice una palabra, cualquiera que sea, ¿qué contiene una palabra? Una palabra contiene letras, ¿cierto? Y Jesucristo se dijo que Él es el alfa y la omega, porque es la primera y la última letra, porque es toda la expresión de Dios. Por eso, hermano, cualquiera que diga conocer a Dios, pero no conoce a Jesucristo, entonces no conoce a Dios, porque Él es la expresión de nuestro Padre. Él es todo el abecedario completo de palabras, de letras, Él es toda la expresión de Dios. Él al ser la palabra es los pensamientos de Dios. Él es eterno porque nunca tuvo un inicio y en la creación, Él es el agente de esa misma creación. Si nos ponemos a pensar, hermano, en nuestra vida, quizás pudiéramos señalarlo, no sé cómo será el término o filosófico o científico, para hablar del inicio de nuestra racionalidad. Porque nosotros llega un momento, hermano, en nuestra etapa inicial de nuestra edad que nosotros empezamos a generar pensamientos de los cuales podemos acordarnos. Podemos tomar decisiones y empezamos a hablar, empezamos a comunicarnos. Entonces, pudiéramos decir de una forma que nuestros pensamientos, idea y mente tuvo un inicio, por lo menos desde nuestra perspectiva. Pero si Dios es eterno, si Dios no tuvo que desarrollarse, eso significa, hermano, que Dios y sus pensamientos han existido por la eternidad. Y si Jesús es la expresión de esos pensamientos, significa que Él es eterno. Si Jesús es eterno, significa entonces que Él es Dios. Y si Jesús es Dios, significa que Jesús es el creador. Juan capítulo 1, versículo 1 es muy similar a lo que nos dice Génesis 1:1. Si usted tiene ahí su Biblia, en Génesis 1:1 se nos dice que en el principio, similar a como inicia Juan 1:1, en el principio era el verbo. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los mundos mediante su palabra, o el mundo. Dijo Dios sea y fue hecho. Dios creó todo, dice acá, por medio de Jesucristo, porque dice que Dios simplemente dio una orden y todo fue creado. Y esa orden obviamente es Cristo, es el Dios eterno. También es una buena mención, hermano, decir que cuando dice acá que el mundo fue hecho, significa precisamente eso, que el mundo fue hecho de manera completa y total. El mundo no necesitó de una evolución para existir, porque el mundo fue hecho perfecto y completo por nuestro Señor. De hecho, hermanos, el mundo, más que una evolución a través de los años, ha enfrentado, hermano, una degeneración de lo que Dios diseñó, tanto para el ser humano como también para el resto del funcionamiento del mundo. Si Jesús
el verbo estaba con Dios antes de que empezara el tiempo. Esto quiere decir que Él siempre existió. De hecho, muchas personas, hermanos, pretenden presentar a un Dios distinto en el Antiguo Testamento y a un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Pero, hermanos, nos está diciendo Juan aquí que la esencia entre Jesús, que se nos presenta Dios Hijo en el Nuevo Testamento, y Dios Padre del Antiguo Testamento, no existe. Porque esa es la misma persona. Si tú ves a dos personas distintas, es porque no estás entendiendo lo que ahí fue dicho. Porque te has quedado quizás con una idea incorrecta, o Dios Padre o Dios Cristo. Porque la gente dice, no, pero es que Dios en el Antiguo Testamento era vengativo. Y Dios en el Nuevo Testamento no es así. Pero Jesús dijo en el Nuevo Testamento, mía es la venganza. En el Antiguo Testamento Dios es un Dios de juicio. Y Jesucristo dice que viene juicio. Y así también con el amor, con la gracia, con la verdad, con la misericordia. Siempre vamos a encontrar ambas cosas. No es un Dios distinto. Por eso, hermano, nuestra mente no puede entender totalmente cómo es que Dios puede existir sin un comienzo. Pero la Escritura no intentan explicarnos eso. Porque lo más probable es que explicándolo tampoco nuestra mente lo entienda. Pero las Escrituras no dan ningún lugar a discusión para señalar que Jesús no es nuestro mismo Dios. Juan nos recuerda que al iniciar su evangelio no debemos olvidar jamás que Jesús, el carpintero de Nazaret, el Maestro, el Salvador, crucificado y resucitado, es también Dios hecho carne. Es eterno, es inmutable, es inmortal. El único Dios a quien debemos nuestra honra y nuestra alabanza por los siglos de los siglos. Jesús es el creador de todo. Y ahora una segunda cosa, vamos a ver 4 cosas que este pasaje nos habla sobre Jesús. Vea del versículo 4 en adelante. La palabra dice, en él estaba la vida. Si es creador es obvio, da la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hasta aquí quiero leer, hermano, porque la segunda cosa que nos dice este pasaje acerca de Jesús es que Jesús es la luz del mundo. Jesús, hermano, no es solo el origen del mundo porque es el creador, sino también es el origen de la vida. Y no solamente de la vida, sino de la vitalidad para la experiencia de la vida del creyente, de la vida eterna. Jesús es la fuente donde se halla la vida eterna, hermano. Jesús es la luz del mundo. Y si nos preguntamos en qué aspecto Él es la luz del mundo, hermano, es en que cualquier persona, solo al ver el destello de la esperanza en Cristo, puede acudir a Él y encontrarse inmediatamente con la vida eterna, porque Él es la fuente, Él es el origen de la vida eterna de los hombres. El propósito del Evangelio de Juan, a diferencia de otros evangelios que lo presentan en los primeros versículos, Juan lo presenta en casi los versículos finales. Si usted está ahí en el libro de Juan, acompáñeme, hermano, al capítulo 20. Al capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, el versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, que creyendo en Él tengamos vida y vida en su nombre. Hermano, ¿sabe que la palabra de Dios en el Evangelio de Juan menciona casi 40 veces la palabra vida? Y Jesús no habló poco de esto mismo. En Juan capítulo 10, el versículo 10, hermanos, Jesucristo dice que Él ha venido para que aquellos que creen en Él tengan vida. Y luego dice, y para que la tengan en abundancia. Por eso existía un pesar en Cristo cuando era rechazado. Porque aquellos que creen en Él experimentan
una nueva vida, una vida abundante. Por eso aquel que vive una vida sin Cristo solo está realmente existiendo, pero no sabe lo que es una vida en abundancia, porque Jesús es la única persona que puede hacer que valga la pena vivir y en cuya compañía la muerte, hermano, no es más que el comienzo de una vida aún más plena. Por eso está claro, hermano, que la vida eterna no es simplemente lo siguiente, que hablar nosotros de vida eterna no es decir que usted va a tener una vida muy larga, que no se acaba. Porque si tenemos una vida larga que no se acaba, eso también puede significar un infierno. Y eso es lo que va a pasar todos aquellos que no creen en Cristo. Pero para los creyentes, la vida eterna significa vida abundante y vida cada vez mejor. Jesús es la luz del mundo, ¿por qué? Porque este mundo está en tinieblas, está dominado por Satanás. Y lo que hace el enemigo es cegar, dejar que la gente vaya en pasiones desenfrenadas y que prefieran más las tinieblas que la luz. La gente puede amar las tinieblas o amar la luz, pero no ambas. Y ese amor controla sus acciones. Todos aquellos que creen en Cristo, sí, hermanos, son hijos de luz. Vea que Juan 12, hermano, en el versículo 36. Juan 12, el versículo 36. El Señor Jesús dice la siguiente declaración: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Está hablando de sí mismo, hermano. Usted se va a dar cuenta, hermano, si ya ha leído el Evangelio de Juan o semana a semana mientras lo estudiemos, es que Juan, hermano, es muy bueno para repetir algunas palabras. Repite harto la palabra vida, repite harto la palabra creer, repite harto la palabra tinieblas, repite harto la palabra agua y así va repitiendo muchas palabras. Otras aparecen bastante como verdad, pastor, maestro, palabras que él las va usando con un propósito. Y aquí, hermanos, solo nos damos cuenta cómo él siguió hablando de que él era la luz, que siempre seguiría brillando sin importar los ataques del enemigo. Las tinieblas nunca triunfarán sobre la luz. La luz, hermano, de Jesús, la luz de Cristo, se enfoca en mostrarle a usted las cosas como son. Nos muestra tal cual somos los hombres. Nos despoja de cualquier tipo de disfraz, nos despoja de cualquier tipo de hipocresía. Por eso, hermano, si una persona cree conocerse, no debe solamente decir que se conoce, sino que debe saber qué dice Jesús sobre ella. Y así, hermano, es que nosotros descubriremos quiénes somos realmente, solo al vernos a través de los ojos de Jesús. Nunca veremos nuestras vidas como son hasta que veamos la luz de Jesús. Porque Jesús, hermano, nos quiere guiar a Dios, nos quiere llegar a que conozcamos a Dios primero, entendiendo cuál es nuestra condición. Pero hay un problema, hermano, y es que la oscuridad nos impide ver cómo somos realmente. Por eso Satanás se esfuerza en mantener a la gente en oscuridad. Satanás dice que ciega el entendimiento de la gente, que quiere mantener en oscuridad a las personas porque ese es su trabajo. Mientras él quiere mantener a la gente en la muerte espiritual, camino al infierno, Dios quiere que por medio de Cristo, creyendo en él, tengamos luz, la cual es vida, la cual nos lleva al cielo, la presencia de Dios. Como él decía, aquellos que creen en la luz son hijos de luz. Pero algo, hermano, que yo me preguntaba, porque aquí empieza el apóstol Juan y él nos habla de otro Juan. El apóstol, quien está escribiendo esto, nos habla de Juan el Bautista, que fue primo de Jesús, que fue un profeta, que vino a anunciar la llegada del Mesías, que era Jesucristo. Y este hombre dice que él no era la luz, como dice en el versículo 6. Viene un enviado de Dios, 7, este vino a dar testimonio, y el 8, no era la luz. Obviamente, hermano, él no era luz, él vino a dar testimonio de la luz. Y aquí esto nos presenta una siguiente pregunta. Y es, ¿acaso la luz necesita ser anunciada? ¿Necesita dar testimonio de la luz si la luz brilla tanto? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Y la respuesta es muy simple, hermano.
Y es que la luz que brilla es solamente evidente para aquellos que pueden verla. Porque una persona ciega no puede ver la luz, por más brillante que ésta sea. Y la Biblia nos describe a toda la humanidad como personas que están en oscuridad, que están cegadas, que no pueden ver la luz. Por eso vino Juan el Bautista, para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de Jesucristo y que la gente creyese. Hermano, Juan el Bautista fue este testigo especial, pero cada creyente, cada uno de los presentes acá es un enviado a dar luz. Usted, hermano, no tiene luz en sí mismo. Usted solamente tiene luz cuando refleja la luz de Cristo. Ahí sí hay luz, hermano. De hecho, aquí la palabra para testimonio, que aparece en el versículo 7, este vino a dar testimonio para que diese testimonio, te vino por testimonio para que diese testimonio, es la palabra martirio. De alguna manera dice, él vino a ser martirizado por la luz, para que la gente viese la luz. Y eso, hermano, a nosotros nos da una idea. Y es que dar testimonio de Cristo puede ser muy impopular, incluso en nuestros días. Dar testimonio acerca de Jesús te costará la vida. Pero hay algo que debemos saber. Nunca iremos al cielo en medio de una multitud. La multitud del mundo, por supuesto. La multitud avanza por el camino ancho hacia la destrucción, pero el camino que conduce a la vida eterna es estrecho. Por lo tanto, si Jesús es la luz del mundo, hermano, usted solamente céntrese en reflejar esa luz. Que usted sea un instrumento para que otros puedan ver la luz de Cristo y traiga claridad, traiga transformación, traiga salvación. Una tercera cosa, hermano, que quiero que vea está en los versículos 10 en adelante. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí, hermano, el pasaje, en el versículo 11, es como estos pasajes que regularmente nosotros leemos mal. ¿Por qué, hermano? Porque en vez de decir a lo suyo vino, ¿qué decimos nosotros? A los suyos vino, en plural. Pero no está hablando de esa forma. En el versículo 10 él dice, el mundo no le conoció. Porque, hermano, Jesucristo no es el Mesías de los judíos, no es el Salvador de los judíos, Él es el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué está hablando? El que a lo suyo vino, a su mundo vino. Pero los que se supone que debían haberlo recibido, los judíos que tanto decían conocer la palabra, lo rechazaron, lo crucificaron, lo mataron. Por eso dice, él vino a lo suyo, vino a su mundo, vino a su misión, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero aquellos que debían recibirle, los suyos, lo rechazaron. Juan presenta aquí un asombroso cambio, hermano. Porque si nos quedáramos en el versículo 11 o en el versículo 10, hablando del mundo no le conoció, esto sería una tragedia. Nadie conoció al Señor. Le rechazamos y no habría ningún tipo de esperanza. Pero el versículo 12 inicia con un más, que puede ser un sin embargo, que puede ser un no obstante, que puede ser un gran pero. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al creer, hermano, nosotros pasamos de ser simples criaturas, como dice el versículo 10, que el mundo era de él, todo lo que fue creado, él es el creador de todo. Ahora si creemos, pasamos a ser miembros de su familia, hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. El Evangelio de Juan deja muy en claro que esta relación padre e hijo no es algo, hermano, que depende de un accidente de nacimiento, ni una relación biológica. Es espiritual, una relación, hermano, que depende del nacimiento espiritual. Creer, hermano, puede ser esas palabras que yo le decía que son muy fáciles de encontrar en el Evangelio de Juan. Hace unos minutos leímos el propósito en Juan 20:31, que fueron escritas estas cosas para que creáis y creyendo tengáis vida eterna. Creer y recibir son lo mismo, hermano. Si usted cree en Cristo como Señor y Salvador, recibirá inmediatamente el regalo de ser llamado Hijo de Dios. Recibirá inmediatamente el nuevo nacimiento y su realidad ahora es ser un hijo de Dios. Por eso, hermano,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es una palabra muy poderosa. ¿Por qué? Porque ¿qué significa recibir? Significa simplemente extender las manos, hermano, y obtener el obsequio que se nos ha entregado. Esa es la forma, hermano, en que usted puede ser salvo y que usted fue salvo. Y que si tú no has puesto tu fe, es la única forma de ser salvo. Decir, Señor, yo creo en ti, quiero recibir este regalo. Y eso es todo, porque solo creer en su nombre, realmente en quien es Cristo. Juan, al hablar, hermano, del creer, él quiere decir que debemos estar convencidos primero de que Jesús es real y segundo, de que es verdaderamente el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne. Es necesario que al creer, hermano, nosotros hagamos una decisión en cuanto a nuestra relación con Él. Porque si Jesús fuese solo un hombre, o usted no cree realmente en Él, entonces, ¿por qué invertir tiempo en conocerle? ¿O por qué obedecer sus mandatos? Debemos ir más allá de esta afirmación intelectual de simplemente decir yo sé quién es Dios y tener una convicción personal de quién es Jesús y quién dice ser. Si usted, hermano, está seguro de que es un hijo de Dios y lo está, pienso que como somos hijos de Dios, podemos comportarnos como dos tipos de hijos. Uno, el hijo que solo busca aprovecharse de su hogar, que se apropia de todo lo que su hogar le provee, sin ofrecer nada a cambio. Que sus padres trabajan, se sacrifican para darle lo mejor, pero él no agradece, sino que lo toma como un derecho. No agradece el esfuerzo, menosprecia a sus padres. Pero en otro sentido puede existir el hijo que es consciente de lo que su padre ha hecho y hacen por ellos y aprovecha todas las oportunidades que se presentan para demostrarle su agradecimiento y a medida que pasan los años, acercarse aún más a sus padres. La pregunta, hermanos, es ¿qué tipo de hijo es usted? ¿El que agradece a Dios y le sirve? ¿Quiere retribuirle? ¿Quiere ser útil a su padre con todo lo que él le ha dado? ¿O quiere ser un hijo que siempre está recibiendo las cosas de Dios como un derecho? Preguntándose, ¿por qué, Señor, me haces vivir por esto? ¿Por qué, Señor? Olvidando las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Dios, hermano, es el Salvador de toda la humanidad. Pero por último, y última cosa que quiero que veamos acerca de Jesucristo, está en los versículos 14 al 18. Y aquel verbo dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí hay una importante transición porque Juan comienza afirmando que desde el principio mismo el verbo, la palabra era Dios. Ahora Juan nos dice que este verbo se hizo carne. Y el gran misterio de la época, de todas las épocas, es este: cómo Dios eterno puede encarnarse, aceptar todas las limitaciones humanas con las que vivimos, sujeto a nuestra naturaleza, sujeto a la historia como cualquier persona común y corriente. Eso no tiene sentido. No tiene sentido si lo vemos hasta ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría eso, hermano? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué el Dios sobrenatural dejaría todo, hermano? Dejaría todo. Dejaría de actuar como Dios, hermano. Y solamente se vendría a humillar a este mundo, haciéndose igual y aún inferior a su creación. La respuesta está en Filipenses capítulo 2, hermano. Por amor a usted, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Juan nos dice, hermano, es que hay una capacidad mental limitada del ser humano que es imposible para nosotros percibir la esencia de la naturaleza de Dios. Quizás dentro de algunas cosas que yo he comentado hablando acerca de Jesucristo mismo, a usted le ha costado comprenderlas. Y no se preocupe, hermano, porque a mí también. Pero la palabra es clara con eso. Y si la palabra lo dice, yo lo creo, aunque no lo entienda en una totalidad, hermano. Porque estamos tratando de sumergir la infinitud de nuestro Dios en una mente finita. Pero lo que sí nos queda claro es lo siguiente, que Jesucristo nos revela a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de este Dios que es invisible.
En Colosenses capítulo 1, hermano, el versículo 15, aquí dice, Colosenses 1, el versículo 15, hermano, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermano, ¿quién da a conocer? En el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, vuelvo a la frase que dije hace un momento atrás. Si usted conoce a alguien que dice, yo creo en Dios, pero no conoce a Cristo, entonces no conoce al Dios de la Biblia. No conoce al Dios verdadero, porque Él es la expresión de Dios. Él es la palabra, Él es la idea máxima de Dios. Nadie puede conocer a Dios fuera de Jesucristo, porque Él le ha dado a conocer. Así la palabra lo dice, la palabra no dice, miren, yo Jesús soy una de las tantas formas de conocer a Dios, no dice eso. Dice que es la única expresión real de Dios, hermano. La enseñanza y los actos de Jesús nos sirven no solo para comunicar quién es Dios, sino también para llevarnos a su presencia misma. Nuevamente, Juan el apóstol, quien está escribiendo esto, hace una mención a Juan el Bautista, el primo de Jesús, el profeta que venía a anunciar su venida, porque él tuvo el privilegio de anunciar a Jesús a su pueblo. Él llamó la atención a su pueblo a que se arrepintiesen y viviesen vidas cambiadas de sus pecados. Y no es diferente a nuestra misión. Juan dio testimonio de él en el versículo 15 diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, hermano. Y algo que nos debemos dar cuenta es lo que decía hace un ratito el hermano Nicolás cuando él citaba a Juan el Bautista diciendo es necesario que él crezca y que yo mengüe, pero muchas veces nosotros queremos crecer nuestro nombre y hacemos pequeño a Jesús. Y no hablamos de él. No tenemos en nuestro vocabulario la palabra Jesús ante nuestra familia. No tenemos ante nuestros compañeros de trabajo un testimonio de ser un hijo de Jesús, un hijo de Dios, alguien que ha puesto su fe en Cristo. Y hasta a veces nos da vergüenza simplemente señalar que tenemos una fe en ese Jesús. Pero hermano, no hay nada de qué avergonzarse con tanta magnificencia de Jesús vista en unos pocos versículos del libro de Juan. No hay nada, hermano, de qué avergonzarse. No podemos, hermano, al observar la majestad de Jesús, hacer nada menos que simplemente hablar de Él al mundo. Hermano, ahora nosotros quiero que veamos una frase, la cual está 2 veces en este pasaje. Una frase, hermano, que yo cuando leí, cuando estaba acercándome al Señor, a mí me dejó dando vueltas un poco. Porque dice el versículo 14, que vino Cristo, vimos su gloria, y luego dice, lleno de gracia y verdad. Y luego esa frase se repite en el versículo 17. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta frase, hermano, que Jesús estaba lleno de gracia y verdad, está llena de significado, porque es un contraste con la ley de Moisés. La ley de Moisés, hermano, como vimos estudiando el libro de Gálatas, es un regalo divino. Juan no le está restando valor ni está haciendo un contraste de qué es más importante para la vida, no. Es necesario ambas cosas y eso ya lo explicamos. Pero lo que él está hablando es del propósito. El propósito de la ley era exhibir la santidad de Dios y por lo tanto el juicio ante una creación pecadora. Pero Jesús vino a exhibir la gracia y la verdad de Dios, porque la ley podía revelar el pecado, pero no podía quitarlo. Y Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad para que todo aquel que en Él cree sea lleno de lo mismo, de gracia, perdón para nuestros pecados, verdad de la palabra de Dios y la realidad de Cristo, muriendo en nuestro lugar. No es que la ley mosaica solo hubiese juicio y no gracia, porque cada sacrificio del que nos hablaba la ley mosaica era una imagen del Cristo que iba a morir en nosotros. La ley también revela la verdad de Dios, pero aún faltaba la llegada de Dios mismo. Es en Jesucristo, hermano, que la gracia y la verdad alcanzan plenitud, porque usted, hermano, es salvo por gracia, pero también vivimos por gracia. Dependemos de la gracia de Dios, de los regalos, de las bendiciones de Dios. Podemos recibir gracia sobre gracia porque dice la Escritura que Dios da mayor gracia a los humildes, a aquellos que se someten a Él. Dios le da gracia y verdad a todos aquellos que ponen su fe en Él. Dios nos llena de gracia, hermano, porque día a día no nos da lo que nosotros sí merecemos y nos da aún más de lo que nosotros pudiésemos llegar a creer que merecemos. Y ese es el Cristo que está lleno de gracia y verdad, que proclamamos, al que usted dice creer y en el cual usted debe creer. Yo quisiera leerle un comentario, regularmente no lo hago,
de un pastor que se llama William Barclay, era un pastor escocés, y me gustó mucho cómo él define este versículo 16 donde dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Este pastor dice, en Cristo Jesús encontramos gracia sobre gracia. Las diferentes edades y situaciones de la vida requieren una clase diferente de gracia. Necesitamos una gracia en los días de prosperidad y otra en los días de adversidad. Necesitamos una gracia en los días primaverales de la juventud y otra cuando se empiezan a dilatar las sombras de la edad. La iglesia necesita una gracia en los días de persecución y otra cuando llegan los días de tolerancia. Necesitamos una gracia cuando nos sentimos en control de la situación y otra cuando estamos desanimados, deprimidos y casi desesperados. Necesitamos una gracia por soportar nuestras propias cargas y otras para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Necesitamos una gracia cuando estamos seguros de las cosas y otra cuando parece que ya no nos queda nada en el mundo. La gracia de Dios no es nunca una cosa estática, sino dinámica. Nunca falla ante una nueva situación. Cuando una necesidad invade la vida, una gracia lo acompaña. Pasa esa necesidad y otra nos asalta, pero con ella viene otra gracia. A lo largo de toda la vida estamos constantemente recibiendo gracia sobre gracia, porque la gracia de Cristo es adecuada para resolver triunfalmente cualquier situación. Y esa es la gracia de Dios, la plenitud de Dios. Gracia sobre gracia en su vida, hermano. Como conclusión, usted, hermano, no puede ser indiferente a este Jesús, al Jesús bíblico, al Jesús verdadero, al Jesús que realmente existió, no al Jesús caricatura, no al Jesús que la gente dice que fue, sino al que realmente fue y está aquí en la palabra. ¿Usted le ama con todo su corazón o le es indiferente, hermano? Si usted no le ama, es porque está amando más las tinieblas que la luz. Y quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Usted está entendiendo quién es verdaderamente Jesús? La invitación que quiero hacerle es la siguiente. No se conforme con una idea meramente superficial de quién es Jesús. Fuerce su mente en conocerle. Porque si usted argumenta conocer a Dios y saber quién es Jesús, ¿cuánto está usted hablando de él ante otros? ¿Cuánto de Jesús está compartiendo con aquellos que no conocen a Jesús? Si dice usted que Jesús es su Señor y su Salvador, ¿cuánto confía en Él día a día para que le dé la gracia que necesita? ¿Es un hijo de Dios agradecido de las bendiciones de su Padre? ¿O la está tomando y la está guardando en un rincón pensando que es simplemente su derecho? Sin agradecer a Cristo y sin vivir de acorde a la dignidad y honra que nuestro Señor Jesús merece. Viva realmente para su Señor y Salvador Jesucristo. Voy a terminar, hermano, con una frase que dijo un pastor llamado John Walvoord. Él fue presidente por más de 40 años del Seminario Teológico de Dallas y él dijo, lo que tu vida será en el futuro depende de quién creas hoy en tu experiencia y opinión que es Jesús. Él dijo, lo que tu vida será en el futuro depende de quién creas hoy que es Jesús. Por eso, ¿quién es para usted Jesús, hermano? ¿Es el Jesús de la palabra o es otro Jesús que usted se ha inventado en su mente? Ponga su mente y centre su atención en el Jesús que aquí está descrito, hermano. Que aquí se nos presenta, que aquí se nos muestra. Porque solo ese Jesús es el que trae verdadera vida y salvación a todos los hombres. Tomemos un